He estado en el ministerio pastoral durante 40 años. 40 años. Y todavía no he predicado cada versículo de la Biblia. Y es emocionante. Entonces, alimentar al rebaño. A nivel micro, buscas ayudar a la gente a crecer en la palabra. Los pastores guían al rebaño. Guían al rebaño. Y creo que aquí es en donde muchos líderes piensan que la mayoría de su tiempo necesita ser invertido. Aquí es en donde muchos líderes creen que la mayoría de su tiempo deben pasarse como ancianos, tomar decisiones como consejo directivo. Definitivamente esas cosas necesitan hacerse, ¿no es cierto? Pero vamos a ser más eficaces como líderes cuando entendemos y conocemos a la gente que está en nuestras congregaciones. ¿Cómo vas a saber qué ministerio puedes comenzar en tu iglesia si no conoces los dones que tu congregación tiene? Y se remonta a la predicación en términos de conocer. ¿Cómo vas a saber qué predicar? Estoy seguro que todos ustedes, las responsabilidades respectivas que tienen de predicar y enseñar, estoy seguro de que una de las cosas que vienen a tu mente cuando te preguntas qué viene después, estás pensando en la congregación de la iglesia, qué necesitan. Eso es lo que un buen pastor hace. La importancia del buen liderazgo. Me decían los pastores de ovejas físicas reales, decía que en una ocasión, aquí está el reporte de la primera oveja se aventó a la muerte, después los que habían dejado ahí mientras que estaban desayunando, vieron cómo mientras que los pastores desayunaban, las ovejas se aventaban por el mismo risco mientras que los pastores estaban desayunando. Y al finalmente hubieron decenas de ovejas que estaban ahí muertas una encima de la otra. Aquellas que terminaron saltando después, fueron salvadas porque fue creciendo la pila de ovejas muertas y hubo un colchón. Pero fue desastroso. Los pastores estaban desayunando mientras que veían a los pastores, a las ovejas, cómo se aventaban ahí. Esto, de hecho, fue un reporte de la prensa asociada. Y también hay una presión a conformarse a las presiones de la sociedad. Este es el mundo en el que vivimos y vas a necesitar más valentía en guiar. Cuando yo estuve en China hace un par de años atrás, enseñando ahí a la iglesia clandestina del pastoreo en liderazgo, me presentaron a Yongchi, un chino. Yongchi, que significa valentía. Se necesita valentía para guiar así. Entonces, los pastores alimentan al rebaño, guían al rebaño y protegen al rebaño. Protegen al rebaño. Sabemos que las ovejas son muy vulnerables. Sabemos que las ovejas no pueden defenderse a sí mismas, no pueden dar nada más que un poco, pueden apretar un poquito porque solo tienen dientes en una quijada. Y es verdad que mis amigos del rebaño dicen que las ovejas son torpes. Es granjero, entonces tengo ahí una autoridad cuando él lo dice como granjero, como pastor de ovejas literales. Y una de las maneras es que cuando pasaba era que algo de lo que pasaba, había una tormenta y lo que pasaba es que en una tormenta salían las ovejas y se querían comer las hojas de las plantas que se habían caído por la tormenta. El problema es que eran tóxicas y trataron de quitarlo de ello, pero realmente a las ovejas les encantó cómo se veía bien, olía bien, sabía bien, aunque eran tóxicas. ¿No es familiar eso? Hay tantas cosas en nuestra sociedad que se ven bien, saben bien, y la congregación, si no es instruida, entonces parte de la protección de manera proactiva, es que el pastor advierte de manera eficaz a partir de las Escrituras. Tenemos varios en el Antiguo Testamento con los israelitas. Tuvieron contra los heteos y los gergeseos y los moabitas y demás. En nuestra época tenemos a los ismos, el relativismo y el individualismo y el secularismo, y la congregación necesita ser advertida en contra de los peligros de esto, y van a surgir, si estás predicando expositivamente, esas oportunidades van a surgir y vas a poder ayudarles. Entonces, hay mucho pastoreo proactivo que puede llevarse a cabo al nivel macro, y hay ocasiones en las que necesitamos ser reactivos, reaccionar en nuestro cuidado protector. Y ahí entra Mateo 18 y hacemos esta pregunta: ¿cuántas ovejas necesitan perderse antes de que el buen pastor se dé cuenta? ¿Cuántas? Esta es la porción interactiva. Una, está bien, maravilloso. Y se darán cuenta
de que es inmediatamente después de eso, que viene Mateo 18:15, cuando habla de que si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Y si no te oyere, toma uno o dos contigo y después va a la iglesia. Entonces puedes ver que tenemos la parábola de la oveja perdida y el buen pastor, y después tienes el retrato de cómo se ve eso. Alguien que se va a buscar, alguien que está tratando de buscar y sacar, encontrar esa oveja. Y en el resto del pasaje, cuántas veces Pedro pregunta, ¿debo perdonarme a mi hermano? Y entonces el Señor presenta una oveja que nos anima a restaurar. Entonces, todo está ahí. Lo que quiero decirles es que creo que en mi denominación, la disciplina de la iglesia es un gran fracaso. Hablas de Mateo 18, hablas de funciones, de caminar a lo largo de eso en el contexto de la iglesia. Y yo creo que la razón por la que fallamos en eso es porque no tenemos esa dinámica de relaciones. Y así es como sucede con frecuencia. Hay una reunión de ancianos. ¿Oíste que Harry dejó a Betty? Oh, creo que deberíamos mandar a alguien que viera a Harry. Entonces, un par de ancianos valientes son nominados y van, designados y van y tocan la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Somos de la iglesia. ¿Qué quieres? ¿Es verdad que dejaste a Betty? Vete. Y se va. ¿Y después qué hacen los ancianos? En el presbiterianismo escribimos una carta. Escribimos una carta, querido Harry, y a Harry se le invita a venir a una reunión de ancianos. Por favor, ven a esta reunión de ancianos para explicarnos por qué estás haciendo esto. Entonces todo el correo que recibe Harry en su casa llega a la basura y Harry, por lo tanto, no se aparece en la junta. Ahora, ¿saben qué hacemos? El siguiente paso, le mandamos otra carta. No sé si han aprendido esta palabra en el seminario, aquí en el seminario Masters, pero acusamos, en esta carta mandamos y decimos, aquellos de ustedes que son contumaces. ¿Han oído esa palabra? Eres contumaz. Pero Harry no sabe lo que eso significa. Y entonces, simplemente, desde el principio está mal, pero si tuviéramos una relación con Harry y Betty desde el principio, si tuviéramos esa relación, esa es la razón por la que el pastoreo proactivo, ancianos que están cuidando de la gente a lo largo del proceso, vas a poder evitar tantos problemas. Y entonces es pastoreo proactivo lo que de hecho te ayuda a deshacerte de el pastoreo por reacción que se lleva a cabo a lo largo del proceso. Y creo que conforme consideras esta protección del rebaño y conforme consideras este imperativo, creo que hay buenas razones por las que Pedro usa este imperativo aquí de pastoreo aquí. Y el retrato de su restauración de Juan 21 es un gran retrato, ¿no es cierto? De eso. Y se acuerdan ustedes de la historia de cómo Pedro y los discípulos regresan a Galilea. Hay que darles crédito que no están huyendo porque Jesús dijo, después de que resucite, voy a ir delante de vosotros a Galilea. Pero es obvio, conforme lees Juan capítulo 21, que Pedro se cansó de estar esperando y entonces dijo, vayamos a pescar. Y entendemos la liderazgo de liderazgo que tenía y la gente le siguió a pescar. ¿Y qué pescaron? Estamos interactuando aquí. ¿Qué pescaron? No pescaron nada. Y después aparece ahí una sombra, que parece sombra, y en la costa y pregunta, ¿qué pescaste? Arroja las redes del otro lado. ¿Y qué pasa? Y toda pez en esa parte del mar de Galilea llega ahí y se abruma por los peces. Y Juan dice, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Él se vuelve a vestir y llega ahí y llega a la costa. Estoy esperando, quiero decirles, quiero ver el video de eso. No quiero saber, quiero ver lo que pasa cuando Pedro llega a la costa antes del resto de la gente. No sabemos cuando llega a la playa, pero trajeron el pez y no sé si los peces los traen y dice, no sé si esto es parte de un examen aquí, no sé si esto es parte del examen. ¿Cuántos peces había? 153. Muy bien. Estaba enseñando un grupo de ancianos en Corea y hice la pregunta y todos de manera unísona me dijeron 153. Y yo dije, ¿qué es esto? Resulta que
Uno de los miembros de esa iglesia es dueño de una tienda y lo mencionó, y lo mencionó en el 153. Entonces, Seúl, todo el mundo en Seúl, en Corea del Sur, sabe que son 153, porque el nombre de la compañía es 153, esta compañía. Entonces, él ya tenía el señor las cosas, el pez listo ahí, probablemente tratando de mostrar cómo en la noche de, mostrando ahí los carbones, recordándole la noche de la traición, y la pregunta viene, Pedro, de hecho le dice Simón, Simón, ese título anterior, Simón, ¿me amas más que estos? Y muchas cosas se han pasado. ¿Quiénes son estos? Creo que eran definitivamente, ¿me amas más realmente más que estos ancianos? Porque esto es lo que él decía, ¿no? Esto es lo que él dijo. Y Jesús dijo, Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y pueden debatir acerca, no hablando con Rich de eso, puedes debatir acerca del uso de los términos griegos aquí. Me amas, términos diferentes, agapao versus fileo, y Pedro responde de manera diferente la segunda vez, mismos términos, misma respuesta. Tercera vez, Jesús muestra condescensión usando fileo, y Pedro se enoja obviamente, no entendiendo que Jesús trata de mostrar la restauración triple, pero el punto aquí en términos de el imperativo del pastor es que en cada uno de las instancias de la afirmación del amor de Pedro, de la afirmación del amor de Pedro, ¿qué es lo que Jesús dice? Cuida a mis ovejas, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Él pudo haber usado cualquier combinación de esto, pudo haber dicho, predique el evangelio, haz discípulos, cuida de mis ovejas. Pero en cada instancia él dice, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y esta es la razón por la que yo creo que esta es lo que Pedro dice aquí en 1 Pedro 5, cuando él está hablando a los líderes. Ese es el imperativo. Conocer, alimentar, guiar y proteger al rebaño. Finalmente, la motivación del pastor, las motivaciones del pastor, las actitudes del anciano. 3 frases aquí. Vamos a ser rápidos. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué es lo que algo motivaría a alguien a volverse un anciano o líder en la iglesia? Porque quizás nadie más lo va a hacer. Hay muchas iglesias que tienen las clases donde tienes que tener cierto número de personas que tienen que ir para llenar ahí los huecos año tras año. Es un problema ahí. Si ves al líder pastor, una de las cosas más benéficas, como en el apéndice de Andrés Murray, en donde él desafía el término liderazgo, en donde la gente es elegida para un término y parten de ahí y solo sirven durante un periodo de tiempo, y eso hace que se abran oportunidades cada año. ¿Y qué sucede cuando no tienes a alguien que está calificado? Tienes ahí un hueco, se clasa el grupo, pero ¿qué tal si alguien no está calificado? Bueno, estás en problemas, porque quizás entra ahí alguien que no va a poder operar. Y entonces, algo que me gustaría decir en respuesta a esta pregunta, ¿cuántos ancianos debe tener la iglesia? ¿Hay un número establecido? ¿Son 10, 12? No, la respuesta es esta. El número de iglesias en donde había ancianos son aquellas que están calificados, no más, no menos. Aquellos que son llamados, dotados y calificados, no más, no más. Aquellos llamados, dotados y calificados, no más y no menos. Entonces hay varias razones por las que la gente se puede sentir presionado por otros, van al seminario porque sus padres quieren que vengan, pero esto no es la motivación. Hemos visto la motivación debe ser el amor a Cristo. Entonces tenemos el amor de Cristo hacia su pueblo, para hacerlo voluntariamente como Dios quiere que lo hagamos. En Hechos 20-28, Pablo les recuerda a los ancianos que el Espíritu se ha puesto por obispos. Entonces aquellos no se despertaron algún día y deciden ser líderes, sino que Dios los llamó a eso. Y después él procede a decir, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuál podría ser la ganancia? ¿Cómo podría ser alguna ganancia financiera? ¿Podría haber alguna ganancia en términos de influencia? Hay algunos que pueden pensar que ser un pastor les ayudaría a tener ese estatus en la comunidad o inclusive acercarse a aquellos que tienen influencia. Algo que he visto últimamente en términos de algunas personas parecen querer ser
quieren ser alguien en el ministerio. No sé, he observado esto en algunos de los estudiantes, alumnos de Westminster. Estoy seguro que no es verdad aquí. Quieren ser conocidos, quieren que su nombre se conoce, quieren ser famosos. Y eso siempre me ha preocupado. No soy un gran blogger, ¿sabes? Porque no creo que la gente esté interesada en lo que quiere decir. Hay algunas personas que están escribiendo blogs y honestamente no tengo tiempo estoy demasiado ocupado para estar en blogs, cuidando del rebaño y no soy muy bueno en eso. Algo que me acuerdo que su presidente dijo hace muchos años atrás que realmente me ayudó. Alguien le estaba preguntando al doctor MacArthur ahí, hablando de su éxito, en cómo Dios había bendecido eso. Nunca olvidaré lo que dijo. Él dijo, me he asegurado de cuidar de la profundidad del ministerio. He dejado la amplitud del ministerio en manos de Dios. Y eso es tan, tan sabio. Pero voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no para promoverte a ti mismo. Me recuerda el término que Pablo usó en Romanos 12, que aquellos que guían deben guiar con celo, deben guiar con gozo. Recuerden que nuestros ministerios estamos haciendo cosas que hacemos, no cosas que tenemos que hacer. Piensen en eso. Cuando te pones de pie un domingo por la mañana, esto es algo que hago, no algo que tengo que hacer. Cuando voy a predicar ese lugar de asistencia para ancianos, es algo que quiero hacer, no algo que tengo que hacer como ministro. Y después Pedro procede a decir, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, no siendo dominantes. Esa es una palabra muy interesante en el texto griego. Catecurio, que ontes. Ahora, si escuchen con atención, catecurio ontes, si escuchan con atención, Señor está en el centro ahí, el Señor está en el centro de eso, y no como teniendo señorío. ¿Quiénes pensamos que somos? Jesús le recordó a la gente, le recordó a sus discípulos. ¿Saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean y los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Hay el ejercer autoridad y hay ejercer autoridad. Créanme, su congregación va a saber. Una de las cosas que me gusta decirle a mis alumnas es que asegúrate de que cuando llegues a una iglesia, que es claro para ellos que estás ahí para servirlos y no viceversa. No estás ahí para manipularlos, para hacer lo que tú quieres. Necesitas ser un siervo. Jesús procedió a decir, y no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros debe ser vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Pedro dice más bien, tenemos que guiar por ejemplo. Necesitamos ser ejemplos en nuestra familia. No es un hecho, no por falta de sinvergüenza. Escribí el pastor líder en casa, porque las mismas funciones se aplican en la casa y necesitan ser ejemplos en sus familias, porque su congregación lo va a ver. Y rápidamente, no se coloquen en un lugar en donde tu esposa necesita estar ahí. La gente puede verlo cuando tu esposa tiene que cubrirte, cuando también pueden entender y ver cuando ese respeto es genuino. No vivas de tal manera que tu esposa tiene que fingir el respeto hacia ti. La gente lo puede ver. Tiene que haber virtud genuina y ejemplos de servicio en la iglesia. Hay algunos hombres que van al ministerio y dicen, hay algunas cosas que no voy a hacer. No digas eso. Yo entiendo a qué eres llamado a hacer, pero necesitas estar listo para ser un ejemplo de servicio en el cunero si es necesario, cambiando pañales, ahí en el salón de clases, lo que necesite la iglesia. Obviamente esperas tener a más gente que te ayude, pero estos versículos, estas motivaciones para el pastor son tan poderosas que creo que así es como Jesús quiere formarnos y quiere que vivamos la función de anciano, porque ve el liderazgo del Antiguo Testamento como en Ezequiel 34 y Él lo transforma mediante el poder del Espíritu. Él te da todo lo que necesitas. Me encanta el testimonio del hermano hace un momento por varias razones. Una fue el reconocimiento que le dio a su esposa, y también me gustó cómo dijo cómo Dios provee. Y creo que yo puedo cerrar diciendo,
Cada uno de ustedes aquí están pensando en lo que se estén preocupando. Algo cuando hablamos de algo que tiene que ver con el ministerio. Solo quiero alentarlos a recordar que Dios va a proveer lo que necesites. Y mi hijo, Nate, fue un comandante en Irak, ahí en búsqueda. Y, y lo que hacían al estar ahí con las tropas, y al tener esto significaba que en lugar de esconderse, iban y establecían cuarteles de combate y se quedaban entre la gente, lo que animaba a la gente a que volteara en la dirección de las cosas, pero en medio de eso, él estuvo involucrado en mucho combate y, y el comandante, y le preguntó a su comandante si podía tener un rifle de francotirador y un misil que estuviera en uno de sus vehículos, porque se meten en situaciones en las que eran muy difíciles, y la alternativa en términos del misil era llamarle a apoyo aéreo, pero no hay tiempo. Pero su oficial comandante le negó ambas peticiones, lo cual lo dejaron en una situación vulnerable. Pero le dije, mira, Nate, ¿por qué crees que él no te dio lo que necesitabas? Él dijo, papá, él no tenía experiencia en el combate. Amigos míos, su comandante en jefe tiene experiencia en el combate. Él ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está involucrado en todo tipo de dificultad y desafío, y están en unión en Cristo. Confíen en Él, que Dios te capacite para ser un pastor, para traer gloria. La gloria que será revelada un día, como lo vemos en este texto,